Hola, 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 gente maravillosa de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén todos súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que va a encender pasiones, a recordar momentos y, por qué no decirlo, a hacer que más de uno suspire. Para los que son nuevos por aquí, bienvenidos. Y en este canal nos encanta hablar de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, especialmente de esas historias que nos roban el aliento y de esos personajes que se quedan grabados en nuestra memoria. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que, literalmente enloqueció al mundo. Hoy vamos a sumergirnos en la historia, el contexto y el impacto de redoble de tambores virtuales *. El beso que enloqueció al mundo. Sí, el beso, la escena, el momento, el fenómeno que protagonizaron dos personas muy queridas por todos nosotros, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no cualquier beso, no. El beso de Love is in the air. Prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles, a revivir la magia, a analizar por qué este momento se convirtió en un hito y a responder a la pregunta del millón, ¿qué fue lo que hizo que este beso fuera tan especial? Pero antes de empezar con todo el chisme jugoso y la info que les va a encantar, permítanme hacerles una pequeña petición. Si son fans de Kerem y Hande, si aman las series turcas, si les gusta el drama, el romance y las historias que nos hacen soñar, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, tenemos muchas más historias increíbles que contar. Y claro, si ya son parte de la familia, muchas gracias por estar aquí. Así que sin más preámbulos arranquemos con este viaje al corazón de Love is in the air, y ese beso que nos dejó a todos con el corazón a mil. Todo comenzó con Sen Kalkam, conocida internacionalmente como Love is in the air o Eres mi vida. Una serie turca que se convirtió en un fenómeno global. La historia de Eda YLDZ, una estudiante de arquitectura que sueña con una beca para estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso empresario que complica un poco los planes de Eda. El destino, el engaño, el amor, todos los ingredientes perfectos para una receta televisiva explosiva. Pero más allá de la trama, que por supuesto es clave, hubo algo que la hizo brillar con luz propia, la química, la conexión, la complicidad, el amor, entre sus protagonistas. Y aquí es donde entran en escena Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde el primer capítulo, la chispa entre ellos fue innegable. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, la tensión sexual no resuelta, todo era combustible para la llama del fandom. Y por supuesto, la serie explotó en popularidad. No solo en Turquía, sino en países de todo el mundo. España, Latinoamérica, Europa del Este, la Sen Kalkam manía llegó para quedarse. La historia, como muchas novelas y series turcas, se construyó en base a giros inesperados, mentiras, secretos y, por supuesto, mucho drama romántico. Pero, ¿qué es lo que hace que una historia, una relación de ficción, conecte tanto con la audiencia? En el caso de Love is in the air, la respuesta es clara: la autenticidad. Kerem y Hande desde el principio supieron interpretar a la perfección a sus personajes. Eda con su espíritu rebelde y su corazón de oro, Serkan con su fachada fría y su lado vulnerable. La combinación de personalidades, las dinámicas de poder, el juego del gato y el ratón, todo estaba perfectamente orquestado. Pero la magia de la serie no solo radicaba en la actuación individual de cada uno, sino en la química que existía entre ellos. Y aquí es donde llegamos al punto clave, la famosa química entre Kerem y Hande. Se veía en cada mirada, en cada gesto, en cada abrazo. Y por supuesto en ese beso. El beso en sí mismo fue la culminación de toda esa tensión acumulada, de todas esas emociones contenidas, de todo el deseo latente. Fue el momento en que Eda y Serkan, y Kerem y Hande se rindieron a la inevitable atracción que sentían. Ahora hablemos del beso en sí. ¿Qué es lo que lo hizo tan especial? ¿Qué elementos contribuyeron a que este momento se convirtiera en un hito? Primero, el contexto. El beso no fue gratuito. Estaba perfectamente justificado por la narrativa. Había una historia detrás, una construcción emocional, un motivo. No era simplemente un beso por el beso. Segundo, la intensidad. El beso fue apasionado, lleno de deseo, de anhelo, de amor. Se notaba la conexión entre los personajes, y se sentía la conexión entre los actores. No era un beso tímido, ni formal, ni mecánico. Era un beso que se sentía real, que se sentía verdadero.
Tercero, la puesta en escena. La dirección, la iluminación, la música, todo estaba pensado para potenciar el momento. La cámara capturó cada detalle, cada movimiento, cada emoción. La música, por su parte, acompañó a la perfección el beso, elevando la tensión y añadiendo dramatismo. CU. Harto y quizás lo más importante, la conexión entre Kerem y Hande. Se notaba, se sentía la complicidad, la confianza, la conexión que existía entre ellos. Y es que se enamoraron. Sí, amigos, la chispa que vimos en la pantalla traspasó la ficción. Kerem y Hande comenzaron una relación sentimental que duró varios años y que, por supuesto, enloqueció aún más a los fans. La gente adoraba verlos juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. Era como si la historia de amor de Eda y Serkan se hubiese hecho realidad. Y eso, por supuesto, alimentó aún más el fervor por la serie y por ese beso. Pero, ¿qué impacto tuvo este beso en el mundo? ¿Qué hizo que se convirtiera en un fenómeno global? Primero, impulsó la popularidad de la serie. El beso fue el clímax de una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Fue el momento que todos esperaban y que, una vez llegado, les dejó con el corazón en un puño. Segundo, catapultó a Kerem Bürsin y Hande Erçel al estrellato internacional. Ambos actores ya eran conocidos en Turquía, pero Love is in the air y ese beso les abrieron las puertas del mundo. Les llovieron ofertas de trabajo, entrevistas, premios, portadas de revistas. Se convirtieron en íconos de la moda, en referentes para millones de personas. Tercero, generó un nuevo interés por las series turcas. El éxito de Love is in the air demostró que el público estaba ávido de historias románticas, de dramas emotivos, de personajes complejos. Y así muchas más series turcas comenzaron a ganar popularidad en todo el mundo, abriendo un nuevo mercado para la industria del entretenimiento. Cuarto, creó una comunidad de fans apasionados. La serie y el beso generaron una comunidad de seguidores que no solo disfrutaban de la historia, sino que también compartían sus opiniones, sus teorías, sus memes, en redes sociales. Los fans crearon clubs, foros, cuentas dedicadas a la serie y a sus protagonistas. La pasión por Love is in the air se convirtió en un fenómeno social. Quinto, y por supuesto, alimentó la fantasía del amor. El beso de Kerem y Hande, como el de cualquier pareja en una película o serie, es un reflejo de lo que la gente quiere, que es ser feliz y enamorarse. Muchas personas encontraron en la historia de Eda y Serkan una escapatoria, una válvula de escape, una fuente de inspiración. Y soñaron con encontrar el amor verdadero, con vivir una historia tan intensa y apasionada como la de ellos. Pero la historia de Love is in the air y su beso icónico, también tiene su lado B. Después de la separación de Kerem y Hande, las miradas se posaron en la vida privada de ambos. Y claro, la separación, como suele suceder, generó especulaciones y rumores. ¿Por qué terminaron? ¿Qué pasó entre ellos? ¿Hay posibilidades de reconciliación? Los fans, por supuesto, querían saberlo todo. En este sentido, es importante recordar que por mucho que queramos a nuestros ídolos, por mucho que nos encanten sus historias, sus vidas privadas les pertenecen. Y aunque es normal sentir curiosidad, debemos respetar sus decisiones y sus sentimientos. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que importa es el legado que dejaron Kerem Bürsin y Hande Erçel con Love is in the air. Nos regalaron una historia de amor inolvidable con personajes entrañables, con momentos emotivos, con un beso que sin duda enloqueció al mundo. Y es que, amigos, ese beso es mucho más que un simple beso. Es un símbolo de esperanza, de ilusión, de romance. Es la confirmación de que el amor existe y que a veces puede encontrarse en los lugares más inesperados. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la química entre los actores es fundamental para el éxito de una serie o película. La conexión, la complicidad, la autenticidad son ingredientes clave para crear una historia que conecte con el público. Segundo, que un beso puede ser mucho más que un simple gesto. Puede ser el clímax de una historia, la culminación de una emoción, el inicio de un romance. Tercero, que las series y películas tienen el poder de inspirarnos, de hacernos soñar, de hacernos creer en el amor. Y cuarto, que Kerem Bürsin y Hande Erçel, con su talento, su química y su profesionalismo, dejaron una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Así que, ¿qué les pareció este viaje por el mundo de Love is in the air y su famoso beso? ¿Revivieron la magia? ¿Volvieron a suspirar? ¿Se emocionaron?
Espero que sí. Quiero agradecerles a todos por haber estado aquí hoy, por haber compartido este momento conmigo. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Ustedes son lo mejor. Ahora, me encantaría leer sus opiniones. ¿Cuál es su momento favorito de la serie? ¿Qué piensan del beso? ¿Creen que Kerem y Ande tienen una química especial? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, denle un buen like. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de esta historia. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos muchas más historias emocionantes que contar. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.